Cuando uno se dedica a ser profesor de literatura, hay muchas lecturas que influyen involuntariamente, pero como creo que se verá en la lectura de algunos poemas, hay un puñado de autores que yo creo que han influido mucho en mí de una manera larvada. No creo que siempre se haya notado su influencia. Por ejemplo, yo he trabajado mucho sobre don Luis de Góngora y creo que mi poesía es muy poco gongorina. Pero indudablemente hay algo de Góngora en la búsqueda de algunas imágenes. Pero en fin, su influencia no es de las más descaradas. En cambio, uno de los primeros poemas que leeré termina con un verso de Ausiàs Marc. A mí Ausiàs Marc me ha gustado mucho y no sabía entonces que iba a ser tan importante. Y creo que Ausiàs Marc es uno de los autores, de los 3 o 4 autores que destacaría. Otro, por razones que mezclan la profesión con la vida, es Ludovico Ariosto. Ha habido pocos autores con una voluntad creativa de mayor libertad, en una época en que los escritores se podían permitir muy poca libertad. Y siendo escritores cortesanos como él era, intentó mantener una cierta independencia de creación y de vida, que sin darme yo cuenta, porque mi poesía es muy poco novelesca y muy poco narrativa, indudablemente influyen a través del Orlando Furioso y de las sátiras en algunas de las cosas que he hecho, y seguramente también en mi italianismo, digamos, más o menos creciente de los últimos años. Pero quizá el nombre que debería destacar por encima de todos y que se nota sobre todo en quizá la obsesión por la muerte y el paso del tiempo es naturalmente Jorge Luis Borges. A mí me gustaría pensar que algunos de los libros de la sangre de los fósiles podría haberlos leído Jorge Luis Borges sin sentir demasiada incomodidad. De manera que Ausiàs Marc, Ariosto, Borges, más algunos de los autores clásicos que por profesión, pero también por vocación, Quevedo, Góngora, ya están dichos, Lope de Vega, indudablemente, son los que me han influido. Mucho más quizá que algunos autores contemporáneos a los que leo, pero que no han tenido tiempo quizá de influirme, pero que leo mucho y con gran interés. Y creo que es de Borges aquella frase, bueno, seguro que es de Borges, pero no recuerdo cómo acaba completamente, ¿no? Que pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído, ¿no? Y yo creo que la experiencia de todo escritor es fundamentalmente una experiencia de lectura, pero aún así, yo creo que efectivamente hay acontecimientos en la vida de cualquiera que afloran de un modo u otro en la obra literaria al cabo del tiempo. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que una tensión primordial, radical en mi obra es la de intentar compaginar la actividad de filólogo, de crítico literario, con la de creador, y eso me ha llevado, digamos, a replantearme biográficamente incluso la condición de escribir poesía en unos tiempos en los que me dedico también a hacer otras cosas de carácter más filológico. Y he intentado un esfuerzo personal por distinguir las dos cosas sin que dejasen de ser actividades de un mismo hombre. Y eso a veces ha producido, no tanto en mí, pero sí a veces en la crítica, en fin, que es difícil clasificar a alguien que escribe poesía, además la traduce y además hace ediciones críticas de textos del Siglo de Oro. Y por tanto, yo creo que biográficamente mi poesía refleja un poco esa voluntad de integrar las otras actividades que he hecho. Pero quizá en los últimos años sí hay un elemento que está aflorando poco a poco y no sé si dará para mucho más, que es evidentemente el de la prehistoria familiar. La historia familiar, mis padres, mis abuelos y naturalmente cuando nos remontamos a la niñez de mis padres o a la juventud de mis abuelos estamos hablando de los años 30 y de la guerra civil, y ahí, como en todas las familias, en la mía hay muchos episodios oscuros, hay unos cuantos episodios oscuros. En algunos poemas de la sangre de los fósiles aparecen de un modo muy eufemístico, en realidad, sin mostrar que detrás hay un problema o hay un asunto grave, y yo creo que en el futuro me gustaría rascar un poco en esa biografía en parte desconocida, en esa biografía previa, la biografía familiar, podríamos decir, porque de ahí pueden salir más poemas y quizá también algo que no sean poemas, sino una especie de memoria novelada, familiar, a modo de testimonio al linaje de uno y que naturalmente acaba influyéndolo, aunque no lo queramos.